Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días con todos quienes nos acompañan a esta hora. El pasado 22 de abril del 2018, el programa Visión 360 presentó la siguiente denuncia sobre una acería que se había instalado en el Cantón Milagro. Observemos. Para empezar, no tiene permiso de construcción, no tiene permiso de suelo de uso industrial, ya que se encuentra en un área agrícola y residencial. No cuenta con licencia ambiental, no tiene autorización de uso de agua, patente, permiso de funcionamiento, en fin, nada. Cuando a nosotros, al resto de empresas afiliadas, para poder hacer una ampliación de un galpón, nos exigen todo ese tipo de licencias. Los vecinos aseguran que los chinos les han tratado mal, que les hacen trabajar muchas horas y no pagan extra, que no les importan las demandas ni los reclamos de la comunidad. Yo no trabajo con nada de la gente de aquí, yo vengo directamente de Quito. Ya. Y yo solamente de allá del presidente del... ¿Qué le dijo? Así me dijeron. Entonces, y me dijo, y de aquí del municipio nada que ver, yo vengo con una pistola y pum, pum, pum. Finalmente, aunque un poco tarde, el GAT de Milagro clausuró la fábrica por no contar con los permisos de construcción. Está clausurado aparentemente, pero los trabajadores entran y salen y trabajan. Maquinaria entra y sale, están trabajando. Fedimetal también hizo una denuncia al Ministerio de Medio Ambiente, el cual hizo una inspección. El contenido de ese examen arrojó resultados alarmantes. Esta empresa está prácticamente ante puertas de comenzar su operación y no tiene permisos ambientales, no se hizo un estudio de impacto ambiental. Y el 27 de junio del 2018, el entonces superintendente de Ordenamiento Territorial, Fernando Cordero, se refería a la misma denuncia, pero desde su ámbito. Escuchémoslo. Que la superintendencia no tiene nada que hacer, que la superintendencia estorba. Vean solamente, porque aquí hay gato encerrado, Vean por favor esta imagen que están ahí en la pantalla. Hay empresas que de la noche a la mañana aparecen en medio de cultivos. De la noche a la mañana, sin permisos municipales, violando el plan de ordenamiento territorial del cantón. Eso se hace justamente por falta de ordenamiento territorial. Iván Granda, subsecretario de Acción Política, buenos días. ¿Dónde está la novedad de lo que ustedes en rueda de prensa han referido como un nuevo caso de corrupción? Esto salió a la luz el año anterior, ustedes ya eran gobierno, recién lo denuncian, han transcurrido algunos meses, ¿por qué? Buenos días a Ecuavisa, un placer estar aquí con ustedes, Lenin. Efectivamente, desde el programa Visión 360 nosotros retomamos esa denuncia que ustedes habían presentado, en tanto y en cuanto planteaba dos situaciones anómalas, la precarización laboral y evidentes acciones que violentaban al derecho del ambiente. En ese contexto, Lenin, lo que nosotros luego encontramos es defraudación tributaria, que es un delito grave, defraudación aduanera, la precarización laboral a la que han hecho referencias, delitos hidrocarburíferos, o sea, un concurso de delitos que dan como resultado un posible y presunto caso de lavado de activos y testaferrismo. 8 meses les tomó eso. Así es, nosotros tenemos que respetar el debido proceso. Nosotros hemos creído que es importante que las denuncias de los medios de comunicación que antes a ustedes los perseguían, nosotros en cambio asumimos condiciones de relacionar estas denuncias que son precarización laboral y medio ambiente, que es un tema importante, pero ninguno de los dos constituye per se un delito. Lo que nosotros en este caso hemos encontrado son presuntos delitos supremamente graves. Sí, claro, la precarización laboral no es un delito, pero requiere de acciones administrativas que se podían haber tomado de inmediato, ¿no? Bueno, hoy tenemos nosotros un resultado contundente, porque así es el gobierno del presidente Moreno, contundente frente a los actos de corrupción. Ahora, ustedes han dicho que esta empresa está relacionada directamente con Jorge Glass, con Tomislav Topic y con Ricardo Rivera. ¿Cuáles son los indicios que los llevan a afirmar aquello? Nosotros somos respetuosos, le puedo dar los detalles de todo el tema de defraudación tributaria, que es materia del Ejecutivo, es del Poder Judicial, la Fiscalía, la que tendrá que desarrollar la investigación y los actos relacionales
sobre los temas de los indicios que se han encontrado, porque si no estaríamos nosotros infiriendo, como lo hacía el gobierno anterior, en la justicia, generando sentencias por edictos, como lo hacían antes en sabatinas. Nosotros, en cambio, lo que hemos hecho es explicar qué es lo que pasa con una defraudación aduanera, qué ocurre, cómo se la da, en qué condiciones está. ¿Por qué? Porque depende directamente del Poder Ejecutivo. La directora María Alejandra Muñoz, que es la directora de la SENAE, presentó una denuncia como parte del gobierno a la Fiscalía General. La Fiscalía General practicó un acto urgente. ¿Y qué es lo que encontramos en materia del Ejecutivo? Que existe una presunta defraudación aduanera. ¿Por qué? Porque en el 2014 empieza esta empresa a funcionar. En el 2017 hace una importación por $413,000. Y en ese sentido hay una inconformidad, una anomalía que la estamos tratando de demostrar, que pasaría a ser una diferencia de 413,000 de una importación a 30 millones en una importación. Entonces, dista mucho de lo que han podido justificar. El procedimiento funciona así: 3 días para que ellos puedan establecer y presentar documentación. Si no la hacen, existe un proceso prudencial de tiempo hacia 30 días, que es el plazo en el cual la SENAE tiene que tomar una decisión. Esta es, si es que no se justifica, incautación del bien y, evidentemente, pasarán los bienes al Estado y a la sociedad ecuatoriana. Vamos, Iván, pero usted me dice que no puede dar a conocer los indicios, pero dieron a conocer los nombres. Podrían haber dicho, hay un importante político del gobierno anterior que está relacionado, pero han dado los nombres. La ley señala que lo que no se puede difundir es la información producida por la Fiscalía en la etapa de indagación previa, mientras esta dure. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Ustedes no quieren o no pueden argumentar lo que señalaron en la rueda de prensa? No, se pueden ir los elementos de convicción. ¿Cómo ocurre el sistema penal y cómo funciona? Una indagación previa, como usted bien señala, es privada. Es una indagación que establece condiciones de elementos de convicción que se suman para tener un caso. Nosotros lo que tenemos son elementos relacionales que les hemos presentado a la Fiscalía. La Fiscalía tendrá que generar un cruce de llamadas, una generación de ver los vínculos comerciales con las personas a las cuales usted hace referencia. Nosotros, inclusive, cuando se presentó en la rueda de prensa, la pregunta vino de los medios de comunicación. Y nosotros lo que señalamos es que nosotros respetamos el debido proceso, que son las instancias judiciales las que tienen que responder en cuanto a las acciones relacionales que nosotros hemos presentado. En cuanto al tema de lavado de activos, en cuanto al tema de defraudación tributaria, por ejemplo, nosotros hemos dicho claramente lo que hemos encontrado, porque nosotros actuamos con eficiencia. El presidente Moreno ha planteado un acto que es que esté donde esté la corrupción, la vamos a combatir. Y en el tema tributario, por ejemplo, uno de sus socios, como ustedes conocen, está relacionado a que tiene un patrimonio o un movimiento de cuentas por $8 millones y apenas ha justificado $3 millones. Entonces, esas son cosas que nosotros como Ejecutivo podemos hacer. O sea, eso ya está determinado. Entonces, si eso ya está determinado, infracciones de carácter laboral, tributario y aduanero, suponemos que las sanciones correspondientes administrativas, laborales y tributarias que corresponden a SENAE, SRI y Ministerio de Trabajo ya se han aplicado. Sí, la fábrica está clausurada por parte del Ministerio del Trabajo, porque no solo encontraron la precarización laboral, que es gravísimo, no estaban asegurados al IES, se les pagaba en efectivo $15 al día con 12 horas de trabajo, no tenían seguridad social, seguridad industrial, en medio de las bananeras tenían espacios de contaminantes supremamente fuertes, y lo cual dio como resultado una clausura hasta que devenga un proceso en donde tengan que ellos justificar y corregir esos errores. En el caso aduanero lo he explicado, y en el caso tributario se ha pedido la información para que existan condiciones de un tratamiento mejor en este tema. No olvidemos que ese mismo día se practicaba un allanamiento en la ciudad de Guayaquil. Fueron 2 allanamientos, Lenin, el uno en Milagro y el otro en Guayaquil. En Guayaquil ellos habían fijado un lugar de venta de comercio, que el rato que llegaron los fedatarios y la gente de la Fiscalía, ese lugar le pertenecía a otra persona. Es otra de las cosas que se está investigando. De igual forma, en este caso, y curiosamente,
uno de las personas relacionadas o las empresas relacionadas con la empresa acerera tiene la producción y la exportación de moluscos, cosas que no tienen nada que ver con la empresa. Entonces, en esas condiciones nosotros hemos actuado con firmeza, con convicción. Nos gustaría tener una ley que castigue con mayor fuerza el testaferrismo. La ley anticorrupción está en la Asamblea Nacional, ha pasado por primer debate. Esperamos que esta esté pronto en vigencia para poder hacer una mejor persecución penal por parte de los órganos de la Fiscalía y de la función judicial. Iván, y ya que usted está hablando de curiosidades, si retomaron esta investigación en abril luego de que salió el reportaje en Visión 360, ¿cómo es posible que el 14 de agosto del 2018, en el régimen del presidente Moreno, José Antonio Carrera Andrade como subsecretario de Agricultura haya concedido el cambio de uso de suelo de rural a industrial a esta empresa que se instaló entre plantaciones de banano? Nosotros actuamos con convicción y no con incoherencia. En este caso, el subsecretario ya no está más en sus funciones y el ministro está estableciendo los procesos en función del debido proceso de reversión, porque estas cosas no pueden ocurrir. ¿Cuándo lo sacaron al subsecretario? ¿Ahora? No, el subsecretario está fuera ya un buen tiempo, se lo sacó sin que se conozcan estos temas, está siendo sometido a una investigación por parte del ministro de Agricultura. Ayer hablé con el ministro Lasso, él ha dicho que estos temas no van a quedar en la impunidad. Nosotros somos, a diferencia del otro gobierno que se homenajeaba a los corruptos, nosotros lo que hacemos es generar condiciones también de investigación en el marco administrativo para que se corrijan estas falencias y estos errores. Ahora habrá que esperar pues a que la Fiscalía actúe, ¿no? Porque de lo contrario estaríamos ante un recalentado de denuncias. Esto que se denunció en el 2018, empiezan ustedes a operarlo. Ahora lo mismo ocurriría con los informes que se contrataron con la intermediación del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas, donde les han terminado diciendo lo mismo que ya denunció antes Fernando Villavicencio y lo mismo que el ministro Carlos Pérez ya observó el 15 de agosto del 2017 cuando presentó un informe sobre la situación de la infraestructura hidrocarburífera del país. Parecería que el problema es que aquí no hay formulación de cargos contra nadie, siendo un festín de millones de dólares en infraestructura y en varios casos es como que no se hubiera hecho nada, no sirven las denuncias y nadie responde por ello. Lenin, usted ha planteado tres cosas. Primero, no comprendo el tema de recalentado cuando hemos visto que se tratan de dos temas absolutamente distintos. El uno es precarización laboral y el otro tema es un tema ambiental, cuando estamos hablando de delitos graves como defraudación tributaria, lavado de activos y defraudación aduanera. En el otro caso, nos parece importante que los medios de comunicación y la prensa investigativa presente denuncias, presente criterios que las podamos tomar como gobierno, porque el tema del combate a la corrupción es una situación de todos, institucional, de los medios de comunicación, de la sociedad misma. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en el caso que usted ha planteado respecto de la refinería de Pacífico, Esmeraldas y demás, no teníamos el monto completo y puntual de sobreprecios, que son 2.500 millones de dólares. Tampoco teníamos los unitarios de comparación, o sea, por ejemplo, en la refinería de Esmeraldas había un 1.100% en caso de contratación de temas eléctricos. El giro específico de negocio permitió contratar el 99% al dedo y apenas el 1% en licitación. Y además de eso, este programa de Naciones Unidas que generó la consecución de estos informes refieren también a qué es lo que se debe hacer, por ejemplo, con el proyecto Pascuales Cuenca, cómo se va a realizar, cuál va a ser la cara o la mirada que el gobierno nacional tiene que hacer en estos procedimientos. Permite corregir los errores que se cometieron en el gobierno anterior, que son delitos y que tendrán que ser investigados por la Fiscalía. Dicha sea de paso, ayer en una reunión mantenida con la señora Fiscal General de la Nación, en donde le decíamos la preocupación de que estos delitos efectivamente estos presuntos delitos tienen que ser investigados. Ella ha planteado que se va a hacer un proceso de reestructura de fiscales dedicados al tema de anticorrupción, que es un planteamiento que el señor presidente Lenín Moreno como gobierno nacional hizo a favor de los ecuatorianos. De igual forma, una primicia para ustedes, que nos parece importante, que existe ya una resolución que tiene que ser consensuada con el Consejo de Participación Ciudadana para que tengamos jueces nacionales de anticorrupción que permitan generar procesos más ágiles y efectivos a favor de la recuperación de activos del país. Y eso ya está decidido.
Es una decisión que se está tomando en la función judicial, como hemos dicho. Nosotros como gobierno hemos hecho lo que nos compete en el marco de las condiciones del ejercicio del poder. Nosotros respetamos la institucionalidad, Lenin. Esa es la gran diferencia que tenemos con el gobierno anterior. Nosotros creemos, por ejemplo, en que medidas como las de tener una consulta popular que establezca muerte civil a los corruptos y que funde un consejo de participación ciudadana que permita tener autoridades autónomas es muchísimo más importante que cualquier cosa. Esa es la recuperación de los principios democráticos. El problema es que no hay instrumentos legales, para poder que no hay instrumentos acabar. legales, porque sí, la consulta popular dice muerte civil, que se les quiten los activos y el dinero a quienes han estado involucrados en actos de corrupción. ¿Y qué se ha hecho a nivel legislativo para que esto finalmente se pueda aplicar? No se ha hecho absolutamente nada y esta iniciativa no ha provenido tampoco por parte del Ejecutivo, no teniendo todas las facultades para coger y presentarlo. Entonces, que falta mucho todavía por hacer. Nosotros desde el 13 de septiembre presentamos una ley anticorrupción que permite combatir con mayor energía el testaferrismo, permite que no prescribe el delito de lavado de activos, premia la cooperación eficaz y rompe con ciertos niveles procesales donde podría haber demasiada demora o rémora procesal. Nosotros como Ejecutivo, como hemos dicho, hemos cumplido, Lenin, hemos planteado todas las condiciones para que en el país se luche en contra de la corrupción. Hemos planteado que la Comisión de Naciones Unidas en contra del delito estén en el Ecuador. Estas son condiciones y políticas firmes que el presidente Moreno ha establecido. La cadena del jueves anterior sin duda fue importante para demostrar cómo no solo nosotros lo decimos, sino a través de un organismo internacional se plantean graves delitos en contra del Estado. El problema es que no hay sentencias. Iván Granda, subsecretario de Acción Política, gracias por venir a Contacto Directo. Un placer.